Buenos días a todos. Como les decía recién, bueno, vamos a arrancar ahora la capacitación. Esta es la última capacitación que vamos a brindar hasta, ¿no es cierto?, que pase el receso invernal. Así que por ahora no vamos a tener capacitaciones hasta agosto, ¿no?, que volvamos a arrancar. Hoy vamos a ver lo que es circuito de egreso. Ahí les comparto la presentación, así la vamos siguiendo y luego vamos a hacer algo de práctica allí en la versión piloto que tenemos de Shu Guarani. Bien, vamos a arrancar con circuitos de egreso. ¿Qué son los circuitos de egreso? Bueno, los circuitos de egreso podríamos decir que es el conjunto de estados y de acciones que me van a reflejar la situación en la que está una solicitud de título o de diploma. Esa solicitud va a ir pasando por diferentes estados y sobre esos estados va a haber acciones que podemos realizar y que van a ir quizás llevando la solicitud por diferentes etapas de su tramitación, digamos, del certificado. ¿Por qué deberíamos definir un circuito de egreso? Bueno, hay algunas ventajas que podemos llegar a tener. Una de ellas es en cuanto al seguimiento, de poder registrar el avance de los trámites a través del sistema, ¿no? Uno puede consultar a través de, ya sea de gestión o de autogestión, cómo va avanzando ese trámite. Tener un mayor control también para los procedimientos internos, ¿no? Ver en qué etapa están quizás nuestras solicitudes de título, ver cómo van avanzando, ver si hay que hacer algún reclamo para que se pueda adelantar con algo que se inició en determinada fecha y bueno, está demasiado parado ese trámite. Entonces nos permite un mayor control, también la transparencia, porque nos permite mostrar de forma clara y precisa el estado de los trámites de egreso. Y decimos esto de la transparencia porque pueden consultar el estado de una solicitud de título, en qué estado está, tanto desde el sistema de gestión, es decir, la parte administrativa, como también en autogestión. El alumno mismo puede ir consultando en qué estado está el trámite de su título. Entonces todo es muy visible. Y la flexibilidad, porque podemos definir varios circuitos de egreso por cada tipo de certificación otorgada. Es decir, que podamos tener un circuito de egreso para, no sé, algunos títulos en particular que tengan que pasar por estados diferentes al resto. Entonces podemos ir definiendo circuitos alternativos. O podemos definir un circuito de egreso general que pueda abarcar la mayoría de los casos de los títulos, cómo se tramitan, y bueno, quizás con un solo circuito de egreso podríamos abarcar todos los casos. Esa es un poquito la realidad que vamos a ver luego en el sistema. ¿Sí? Tenemos definido un único circuito de egreso para toda la universidad. Es un circuito de egreso bastante simple, pero que nos va a permitir mostrar algunos estados en los que el trámite de,
del certificado de egreso que ha pedido un alumno, en qué estado se encuentra. ¿Cómo se compone un circuito de egreso? Bueno, un circuito de egreso, como decíamos al principio, está compuesto de estados y acciones. Los estados me indican dónde está el trámite. Por ejemplo, yo tal vez podría tener un circuito de egreso donde puedo definir como estados departamento de alumnos, el área de diploma, no sé, algún otro estado más, no sé, podría ser secretaría académica. Entonces, yo puedo visualizar en ese circuito en qué lugar está ese trámite en particular. Y las acciones me indican qué pasa en un estado. ¿Sí? Yo puedo estar en un estado particular, supongamos en el departamento de alumnos, puede estar ese trámite o esa solicitud, y bueno, yo puedo realizar acciones sobre ese estado, ¿no? Puedo quizás moverme a otro estado con esa solicitud, o que se produzcan ciertas situaciones, como ya las vamos a ver, y puedo continuar estando en el mismo estado. Pero la idea es que el circuito de egreso es esto, el conjunto de estados y acciones. Aquí vemos un pequeño ejemplo general, ¿no? Donde nos muestra que estando en un estado A, yo hago acciones sobre ese estado y me llevan a un estado B. Esta situación, ¿no? en la que paso de un estado a través de una acción a otro, se llama transición. Entonces, en un circuito de egreso también podríamos definirlo como un conjunto de transiciones, donde cada transición tiene estados y acciones. Entonces, cuando yo realizo una transición en un circuito de egreso, puede haber datos que yo obtengo de esa acción, como por ejemplo, yo estando en un estado en particular, realizo una acción y cuando realizo esa, me puede solicitar ciertos datos para yo ir ingresando. Supongamos que yo inicio la solicitud del título y me pueden pedir en esa transición el número de expediente, la fecha en que se inicia el trámite y otros datos, ¿no? Esos datos los podemos definir nosotros en el circuito, qué cosas vamos a pedir para esa acción en particular. Y a la vez también cuando se realice esa acción podemos definir que se realice la impresión de algunos formularios, por ejemplo, la constancia de la solicitud del título, la constancia de título en trámite o imprimir un certificado analítico. Eso podemos irlo definiendo en este circuito o en una transición en particular o en varias, que podemos hacer tal vez lo mismo. Y en cada transición yo puedo indicar que se hagan acciones extras, como por ejemplo el recalcular la historia académica. Yo puedo decir que entre un estado y otro que me haga un recálculo de la historia académica, porque bueno, puede variar tal vez en ese movimiento de un estado a otro, alguna modificación en su historia académica, entonces que cada vez que haga una transición lo haga, o en una determinada transición que lo pueda hacer nada más. Lo mismo que pueda hacer un control de pagos, o cuando me muevo de un estado a otro, enviarle un mensaje al alumno que lo notifique: mira, tu solicitud de título tuvo un avance, o ahora está en tal estado. Eso lo podemos definir. Todas estas cosas se van a producir cada vez que yo realice una transición. Veamos algunos ejemplos. Estoy, supongamos, en el área de títulos. Hay una acción
que es emitir disposición. Y esa acción me lleva al estado en despacho. ¿Sí? Todo esto sería una transición de mi circuito de egreso. Aquí hay una imagen donde nos muestra en general cómo es un circuito de egreso. ¿Sí? Vemos que las flechitas son acciones y los óvalos, ¿no? Son estados. Entonces, si ustedes ven, yo por ejemplo supongamos que la solicitud esté en el área de títulos. ¿Qué acción puedo realizar? Bueno, la acción es emitir disposición. Y esa acción me transporta, por decirlo así, la solicitud al área de despacho. Y estando en el área de despacho, yo puedo continuar, ¿no? con dos acciones. Una acción que, bueno, no se ve acá en la imagen, pero podría continuar, que me lleve a otro estado, o la acción revisar disposición, que me devolvería la solicitud al área de título. ¿No? Porque quizás estando en despacho se observa esa solicitud y quizás se nos menciona que hay que corregir algo, entonces lo tenemos que devolver al área de título. ¿Sí? Esto es para verlo gráficamente. Y aquí en esta parte podemos ver cómo se define en el sistema. ¿Sí? Cómo se define una transición. Como dijimos, una transición tiene un estado anterior, una acción y a qué estado pasa, el estado siguiente. ¿Sí? Pues acá está en el estado, el área de título. Si realiza esta acción, pasa a despacho. Puede a veces haber que una misma acción tal vez puede llevarme a diferentes estados, o o yo teniendo, ¿no es cierto?, o puedo tener varias acciones desde un estado anterior. Entonces en el combo elijo qué acción y dependiendo de la acción me va a llevar a un estado en particular. Bueno, acá vemos cómo sería, ¿no?, estando yo en despacho. Si hago la acción revisar disposición, me lleva al área de título. Y acá se muestra cómo está definida la transición. Bueno, todo esto se define en el Sioux Guaraní, se define cada una de las transiciones que van a dar luego forma al circuito de egreso en general. Esto mayormente no se preocupen porque esto no les va a tocar definir tal vez a ustedes el circuito de egreso, ¿no? El circuito de egreso es algo que se define a nivel general, digamos, como universidad. Por allí podría llegarse a definir que cada facultad tenga su circuito de egreso. Hoy por hoy hay un solo circuito de egreso que ya está medianamente definido. Tal vez más adelante puede sufrir alguna modificación, pero no es algo que se tengan que preocupar ustedes por ahora con cómo definir el circuito de egreso. Lo que de verdad importa es que ustedes conozcan cómo es el circuito de egreso, cuáles son los estados, cuáles son las acciones, porque son ustedes los que van a tener que ir moviendo, por decirlo así, el trámite o esa solicitud de egreso por los diferentes estados, hasta que lleguen a un estado final, que es el estado diplomado, ¿no?, que es cuando el alumno ya recibe su diploma. Así que se inicia, por decirlo así, el ingreso en el circuito de egreso cuando se hace la solicitud del título. Allí inicia y termina el estado final, es el estado diplomado, cuando el alumno recibe su diploma. Bueno, acá nos muestra otro ejemplo, ¿no?, de otra transición. Quizás estando en el estado diplomado, vemos que realiza una acción que es emitir certificado analítico, pero esa acción no lo transfiere a otro estado, sino que sigue estando en
estado, ¿no? Solamente lo que va a hacer es emitir el certificado analítico estando allí. Bueno, tenemos algunas opciones en el circuito de egreso. Es, bueno, cada facultad o cada departamento de alumnos el que, de acuerdo al calendario, a la fecha, ¿no?, va a determinar o quiere saber quiénes son los alumnos que están en condiciones de egresar. Entonces, hay una operación en el sistema que detecta qué alumnos están en condiciones de egresar. Corremos esa operación en el sistema, tenemos los candidatos al egreso y bueno, una vez que tenemos esos candidatos se hace, ¿no?, la solicitud del título, y cuando se hace la solicitud del título se ingresa al circuito de egreso. En el circuito de egreso, bueno, se irá pasando por determinados estados, pero una vez que la solicitud ingresa al circuito de egreso, ya se puede empezar a enviar información al ministerio a través de como lo suelen hacer, ¿no?, con el CISER, y es bastante, digamos, más sencillo, ¿no?, que como lo hacían con Guarani 2. En Guarani 2 tenían que exportar un archivo de Guarani 2 y luego subirlo al CISER. En este caso existe una conexión de confianza entre el CISER y el sistema Xiu Guarani. Entonces, lo que ustedes ahora, una vez que entró la solicitud del circuito de egreso, deben ingresar con su usuario y clave al sistema CISER, y desde el CISER hay una operación que se llama importar por transferencia. En esa operación les pide que ingresen la identificación del alumno, el número de documento, el apellido, el nombre, lo buscan. Entonces desde CISER se conecta al sistema Xiu Guarani que tenemos aquí en la universidad y recupera los datos, ¿no? Recupera los datos y ya quedan importados en CISER. Entonces ustedes no tienen que hacer ninguna carga, solamente revisar que los datos sean los correctos y listo. Eso es todo, ¿no?, para subir los datos al CISER. Es bastante transparente, sencillo. Mientras eso está en el CISER, quizás la solicitud puede ir moviéndose por diferentes estados en el circuito de egreso. Cuando desde el ministerio ya confirman que todo está ok y envían, ¿no?, la notificación de que ya está en condiciones de diplomarse las personas, bueno, el último estado que hay en el circuito de egreso es el estado diplomado. Entonces, bueno, se pasa a otorgar el diploma al alumno. Como vemos, todo el inicio, ¿no?, del circuito de egreso en esta opción que tenemos acá, quien hace la solicitud del título es el departamento alumnos, ¿no?, por supuesto con el aval o la solicitud en forma escrita, ¿no?, por parte del alumno. Acá en esta otra opción que nos da el Xiu Guarani, si lo viéramos conveniente, se puede habilitar desde autogestión para que el alumno sea el que inicie la solicitud del título, ¿sí? El alumno, a través de la aplicación, hace la solicitud. Bueno, la misma aplicación va a controlar si el alumno está en condiciones de egresar. Si está en condiciones de egresar, ingresa al circuito de egreso. Y de ahí, bueno, continúa igual que en el anterior, ¿no? Nos conectamos con CISER, importamos los datos, podemos seguir moviendo la solicitud en el circuito hasta llegar al estado diplomado. Esas son las dos opciones para iniciar el circuito de egreso y llegar hasta el estado diplomado. Una opción, como vimos, la inicia el departamento de estudiantes,
la parte administrativa, y la otra la puede iniciar el propio alumno. ¿Cómo se gestionan y quiénes interactúan en los trámites de egreso? Bueno, tenemos por un lado el sistema de autogestión, que es el de alumnos y docentes. En esta parte es el alumno el que inicia el trámite de egreso. Y después lo que el alumno puede ir haciendo es consultando en qué estado está ese trámite, o puede llegar a recibir alguna notificación sobre los movimientos que se vayan realizando del trámite en el circuito de egreso. ¿Qué pasa en autogestión? Bueno, autogestión lo que hace, si llega una solicitud escrita, ¿no?, de que un alumno desea solicitar su título, el departamento de estudiantes verifica si hay alumnos en condiciones de egreso. Si es así, inicia los trámites de egreso y luego va actualizando el estado de esos trámites. Quizás moviendo ese trámite por diferentes estados, emitiendo documentación, actualizando los datos que se van generando. ¿Sí? Bueno, veamos ahora, tanto en autogestión como en gestión, cuáles son las operaciones del sistema que intervienen. En autogestión, si el alumno desea hacer la solicitud del título, bueno, se va al menú, ahí en trámites, y va a la opción solicitar certificación. Cuando realiza esa solicitud, bueno, se llevan a cabo ahí todos los controles, y si cumple con las condiciones para egresar, bueno, inicia en este circuito de egreso, queda aceptada esa solicitud, y de ahí en más el alumno puede ir consultando en el menú, en reportes, en seguimiento de la solicitud del título, a ver en qué estado está su solicitud. Bueno, en el sistema de gestión, ¿qué es lo que sucede allí? Bueno, es en el menú en egresados, en actualizaciones, hay una operación que es detectar egresados en forma automática. Esa operación nos va a detectar si un alumno está en condiciones de egresar o no. Pero esta operación en sí no hace más que eso, es decirnos si está en condiciones, no. Si llegara a estar en condiciones, bueno, se debe iniciar la solicitud del título. Y una vez que se inicia la solicitud, departamento de estudiantes, ahí en el menú egresado, en actualizaciones, va a ir actualizando ese trámite, ¿no? Lo va a ir moviendo por los diferentes estados de acuerdo a los tiempos y cómo se vayan, cómo vaya avanzando ese trámite. Y bueno, también egresados, si hay algún otro egresado más que tengamos que solicitar, bueno, hacemos la solicitud de la certificación. Y luego, bueno, hay diferentes reportes que podemos emitir a través del sistema. Cosas a tener en cuenta al definir un circuito de egreso. Bueno, es muy importante identificar cuáles van a ser las áreas involucradas, qué responsabilidades van a tener cada una, establecer los posibles estados que va a haber en un trámite, cuáles van a ser las acciones que se van a realizar entre ellos, y especificar los datos y la documentación que se va a pedir en cada acción o transición que se lleve a cabo. Bueno, ahí les comento un poquito de parámetros por allí, como para que lo tengan en cuenta. Nos vamos a centrar en estos dos, ¿no? En pasar a pasivo y en configurar HA, que sería historia académica. Por ahora no lo vamos a ver. Más adelante, quizás en otra capacitación, hablemos un poquito de esto del suplemento al título. Este parámetro, que es EGR pasar a pasivo, indica si se debe cambiar la calidad del alumno a pasivo cuando se da inicio al trámite de egreso de un título.
si este parámetro está en sí, ¿qué sucede? Cuando hacemos la solicitud de título de un alumno y el alumno está en condiciones de egresar, bueno, se cambia la condición de activo, de alumno activo, a alumno pasivo. ¿Qué significa esto? Que estando en este estado pasivo, el alumno ya no puede tener actividad académica, ¿sí? Se bloquea, por decirlo así, su actividad académica, no puede inscribirse a cursar, a rendir, ni nada por el estilo, ¿no? Se bloquea todo allí. No puede haber modificación alguna. Si lo dejamos en no, bueno, el alumno inicia, ¿cierto?, esta solicitud, ingresa al circuito de egreso, pero podemos hacer modificaciones en su historia académica mientras esté en el circuito de egreso. Quizás lo más razonable es que este parámetro esté en sí, ¿no? Porque si el alumno ya cumple las condiciones de egreso, como que su historia académica se congela, ¿no? Allí queda tal cual como está. Es así como lo tenemos ahora configurado en el sistema. Y después hay otro parámetro que es EGR configurar HA. Indica si se puede modificar o no la historia académica del alumno que está en proceso de egreso. Así que bueno, este parámetro por ahora lo tenemos en no. ¿Sí? Bueno, si fuese necesario se puede llegar a modificar, pero lo ideal es que previo, ¿no?, a que el alumno o de departamento, estudiantes, hagan la solicitud de un título o una certificación, se haya controlado todo previamente antes, ¿no?, de que se inicie el circuito de egreso. Bien, vamos a ver un poquito en el sistema esto. Estamos acá, bueno, en la versión piloto del C Guaraní. Todas las operaciones que tienen que ver con egreso están acá, en el módulo de egresados. Tenemos reportes, ¿sí?, y las acciones que se pueden llevar a cabo allí. Tenemos la operación detectar egresado en forma automática. Esto es para ver si algún alumno que viene y pide la solicitud del título por la oficina, bueno, nosotros podemos chequear si está en condiciones o no. Vamos a probar. Vamos a probar con un alumno que está en la licenciatura en computación, en plan 1811. Acá vamos a poner los filtros, ¿no?, del año de ingreso. Es muy importante que acá, que en el filtro pongamos un filtro un tanto acotado, no lo dejemos tan abierto, ¿no? Por ejemplo, si de 2000 a 2024, porque este proceso lo que hace es agarrar todos los alumnos, ¿sí?, que están en estos parámetros del filtro, y empieza a comprobar cada uno. Si dejamos un rango muy amplio, el sistema va a demorar muchísimo. Entonces, bueno, acá voy a elegir el tipo de título. Quiero detectar qué alumnos están en condiciones de egresar, de los que ingresaron entre el 2000 y 2001. Le doy a procesar y me dice que hay un alumno. Y en el reporte acá nos muestra, no sé si lo alcanzan a ver, pero me dice que, bueno, el alumno fulano, Juan fulano, está en condiciones de egresar. Bueno, esta operación lo único que hace es decirnos si está en condiciones o no, nada más. Si al correr esta operación nosotros tenemos la certeza, ¿no?, de que hay un alumno que está en condiciones porque vino y, bueno, nos parece que está en condiciones de egresar, pero acá no nos aparece ese alumno, bueno, tenemos que chequear bien entonces si realmente cumple ese alumno con tener todas las materias aprobadas de su plan de estudio.
Una operación que nos puede ayudar con eso es acá, en matrícula, en reportes, hay una operación que es reporte del plan de estudios de un alumno. ¿Sí? Esta operación les va a mostrar para un alumno en particular el plan de estudio y si tiene aprobadas las materias de su plan. Entonces uno puede ver así, a simple vista, ¿no? Mirando allí qué es lo que le falta, si tiene todo o no. Veamos el caso del alumno que estamos mirando, ¿no? Y bueno, vemos acá, ¿no? Que le va diciendo la materia y si la tiene aprobada o no, ¿no? Si en algunos de estos vemos que hay un espacio o una línea en blanco, es porque no la tiene aprobada, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, las materias optativas. Bueno, vamos controlando, ¿no es cierto?, que tenga todo. Si tiene todo, está ok, deberíamos seguir buscando qué puede estar pasando. Pero lo más probable es que si no nos detecta es porque algo le falta. ¿Sí? Bueno, este reporte nos puede ser muy útil en ese aspecto, ¿no? Porque si acá encontramos una línea en donde están estos espacios en blanco, es porque le falta aprobar esa materia. Bien. Bueno, vamos a hacerle la solicitud de título a este alumno. Eso se hace con la operación solicitar certificaciones. Aquí tenemos al alumno, dijimos que era en la licenciatura en computación. Hay un título que había solicitado se ve anteriormente para analistas, pero el que yo estoy buscando ahora es el título final. Entonces vamos a agregar el título, acá nos dice los certificados. Ya el para analistas ya hay un trámite, así que no voy a elegir el mismo, sino que para licenciado en ciencia de la computación escogemos el juramento y acá, bueno, podemos colocar el número de expediente, la fecha en que se inicia el trámite y bueno, si hay alguna mención con honores y alguna observación. Y le doy guardar. En el momento que le dé guardar, el sistema va a hacer un chequeo si realmente este alumno está en condiciones. Si no está en condiciones, nos lo va a decir y nos va a dar como un pantallazo de cuáles pueden ser las razones. Pero si está en condiciones, ingresa ya al circuito de egreso. Le damos guardar. Bueno, y ya acá inició el circuito de egreso. ¿Sí? El estado actual, como recién ingresa, no hay estado, pero nos dice cuáles son las acciones. La única acción que puede realizar es iniciar la solicitud y esa acción lo va a llevar al departamento de estudiantes. ¿Sí? Esa solicitud va a pasar a estar en el estado departamento de estudiantes. Y bueno, cuando yo le dé confirmar o guardar a esta transición, se van a poder expedir los siguientes formularios, ¿no? Certificado de fin de carrera, título en trámite, constancia de inicio en trámite. Y bueno, y puedo agregar algún que otro dato más. Por ejemplo, registro de diploma de facultad, diploma de universidad. Le voy a dar guardar. Bueno, y ya acá, bueno, nos da para que podamos imprimir los diferentes tipos de certificados. Incluso está acá el certificado analítico preimpreso con firmas. ¿Sí? Y bueno, y así se da inicio a la solicitud. Ya una vez iniciado esto,
se puede importar esta información al CIRSER. Por supuesto, después vamos a tener que ir actualizando el estado en el que está la solicitud del título. Ya también el alumno, desde autogestión, él puede ver que su trámite está, en este caso, como habíamos visto, en departamento alumno, ¿sí? En departamento estudiantes. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo va ese trámite, voy a egresados, actualizaciones, actualizar trámite de certificación. ¿Sí? Acá vamos a, perdón, la identificación. Debe filtrar. Como ven ahora me dice que bueno, actualmente está en departamento de estudiantes. ¿Hubo alguna modificación, algún cambio? ¿Hubo alguna acción que se hizo sobre esa solicitud? Bueno, ¿cuáles son las acciones? Las acciones pueden ser, bueno, desde departamento de estudiantes le aprueban la solicitud, o desde departamento de estudiantes quieren emitir el certificado de título en trámite o emitir un certificado analítico. Tengo tres acciones. Si le doy a aprobar solicitud, me lleva ahora ese trámite al área de títulos. Si yo escojo certificado de título en trámite, me lo sigue dejando a la solicitud en el departamento de estudiante. Lo único que puedo hacer va a ser imprimir el certificado. Lo mismo pasa con el analítico, ¿sí? Sigue estando en el mismo estado, pero me permite imprimir estos certificados que se mencionan acá. Es muy importante que ustedes conozcan cómo es el circuito completo, ¿sí? Para verlo el circuito completo, vamos acá a egresados, ahí estaba. Eso está en egresado, actualizaciones, en administrar circuitos de egreso. El circuito que conocemos es este que dice circuito UNSL. ¿Sí? Y acá si vamos al gráfico, podemos ver cómo es el circuito. ¿Sí? Inicia, pasa al departamento de estudiantes, del departamento de estudiantes puede ir al área de títulos, del área de títulos puede volver al departamento de estudiantes si esa solicitud tiene alguna observación, y la acción de entregar diploma desde área de título lo lleva al estado diplomado, que es el estado final. Bueno, en cada uno de los estados pueden ver que puede emitir el certificado analítico y también el certificado de título en trámite. En el último estado, que es el diplomado, solamente puede emitir el analítico. Estos son los tres estados por los que va a pasar la solicitud que haga el alumno. ¿Sí? Es muy importante que ustedes puedan ir moviendo el trámite por los diferentes estados. ¿Sí? Cuando ustedes envían quizá la documentación de esa solicitud al área de títulos, bueno, deberían marcarlo en el sistema, ¿no? Deberían actualizar el trámite y decir, bueno, ya ha sido enviado los expedientes y todo al área de títulos. ¿Sí? Cuando desde el ministerio viene todo ya aprobado para el diploma, ustedes lo que hacen es hacen la acción, entregar el diploma y pasa al estado diplomado, que es el estado final. Bien, bueno, eso sería generalmente todas las operaciones que se hacen con lo que es el manejo de circuito de egreso. Aprovecho ahora a ver si hay alguna consulta en el chat. No, bueno, ahora tenemos unos minutitos, se nos va a cortar ya en breve, ¿sí? Pero si quieren hacer alguna consulta sobre esto.
aprovecho también mientras vayan pensando. Les comentamos que para agosto, el fin de semana que va del viernes 10 de agosto hasta el 13 de agosto, se va a estar realizando la migración de la Facultad de Psicología al CIU Guaraní 3, y ya con esa migración, que sería la última, estarían ya todas las facultades en CIU Guaraní 3. Así que entre esa fecha, el 10 de agosto y el 13 de agosto, bueno, van a estar sin sistema, ¿sí? Porque como hemos venido haciendo, cada vez que se hace una migración, se bloquea el sistema, se harán todas las tareas desde acá, desde cómputos para la migración, y bueno, el día 13 ya estaría operativamente el sistema andando para que lo puedan usar ya todas las facultades. Y eso, bueno, queríamos mencionárselo para que lo tengan en cuenta con las fechas de trabajo que tienen ustedes. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, pareciera que no. Así que si les parece, vamos a dejar acá. ¿Sí? Dejamos acá y bueno, esténse atentas, atentos todos. Le vamos a enviar después cuál es la preguntita para que solemos enviar siempre, la pregunta de asistencia. Y estamos en contacto, ¿sí? Estamos en contacto por cualquier cosa que vaya surgiendo. Saludos ahí a todos.